seguimos conversando aquí en esta oportunidad con la grata presencia del ingeniero César Boschi, que durante casi 10 años tomó la responsabilidad de llevar adelante nuestra emisora y hoy ya redireccionando su vida institucional y aquí en nuestra facultad va a tomar por otros caminos que nos va a comentar. César, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estábamos conversando fuera de micrófono, estuviste en la génesis de la radio. Sí. ¿Por qué no nos contás un poquito esa historia, esa parte? Bueno, la conozco, digamos, de primera mano porque formé por una cuestión, digamos, casi casual, diría. No sé si casual o causal. Aquí la palabra... Son válidas las dos ahí. Esa frase que se utiliza tanto cabe acá. Porque allá por el año 1985, yo era estudiante de la facultad, de los últimos años de la carrera de Ingeniería en Electrónica, y tenía una materia en la cual el actual decano, el ingeniero José Balaco, era profesor. Y precisamente los temas que abarcaba esa materia era la transmisión de FM. Imagínate, estamos hablando del año 1985, ubiquémonos un poco en el contexto. Hacía 2 años que se había vuelto a la democracia. Las radios de FM no eran muy extendidas como lo son ahora, no eran tan populares. Había 2 o 3 radios nomás en la provincia, de las que correspondían con las emisoras más importantes de AM acá de la provincia. Entonces, entre tantas iniciativas que se tejían en aquella época, porque durante la época del gobierno militar había sido todo bastante aplacado, digamos, silenciado, surgió la idea de hacer una emisora de FM acá en la facultad. Y aquello que fue un poco como, en principio, una idea casi diría académica para hacer una práctica de la materia, fue tomando cuerpo, tomó mucha fuerza. El ingeniero Balaco le puso muchísimo expertise, porque además es su especialidad, la construcción de equipos de radio. Y con el apoyo de los alumnos, formé parte de aquel primer grupo que trabajó muchísimo, nos dividimos el trabajo, hubo algunos que se abocaron a la construcción de un transmisor, otros hicieron la parte de la fuente de alimentación, yo trabajé en la parte de la consola de audio, porque bueno, siempre me gustó el tema del audio, del sonido. Se organizaron rifas, el ingeniero Balaco donó muchas cosas de su propia pertenencia. Y así se hizo lo que sería la primera emisora, que fue muy artesanal. Te imaginarás que en aquella época no se disponía de tanta tecnología como en la actualidad. ¿Te acordás de algún detalle técnico? Es decir, ¿cuánto tenía de potencia? ¿Cuánto...? No quiero mentir, digamos, equivocarme, pero me parece que el primer transmisor fue de 15 vatios. 15 vatios. Con lo cual teníamos un alcance aproximadamente de lo que sería la ciudad de Mendoza, la cubríamos, porque tampoco había tantas emisoras, entonces claro, había las transmisiones, más oxígeno alrededor. Claro, las transmisiones se propagaban bastante. Una antena que no es la que tenemos ahora, que tiene 120 metros de altura, allá era una antenita que habían puesto arriba en el edificio, que a lo mejor tenía, no sé, 5 o 6 metros. Pero bueno, se transmitía desde el antiguo laboratorio de electrónica que estaba en el subsuelo, donde ahora ocupa el IRESE, el Instituto de Estudios sobre Energía. Antes estaba ahí el laboratorio de electrónica y en un rinconcito se acondicionó un cubículo, porque no era más que eso, donde se ubicaron los equipos y ahí trabajaban los mismos alumnos, eran los operadores, locutores, bueno, y así empezó la radio. Sí, literalmente, ¿no? A pulmones, sí, a pulmón, no había... autogestionada completamente, con un apoyo económico importante de parte del ingeniero Balaco, digamos, que como ya lo mencioné, donó material.
La facultad también apoyó en ese momento, pero digamos, era una cuestión muy artesanal, digamos, muy autogestiva. ¿Y cómo fue la preparación, por un lado la parte técnica, pero también ir generando los recursos humanos que se pusieran frente al micrófono? ¿Cómo fue esa tarea? Bueno, la radio nuestra, hasta en la actualidad, siempre tuvo una característica distintiva, y es que fue una radio escuela, en todos los sentidos, donde aprendieron operadores, donde se formaron grandes operadores como los que tenemos en la actualidad, donde se formaron técnicos, personal técnico, muchos ingenieros que hoy se dedican al tema de la transmisión, de la radio, pasaron como alumnos, como recién graduados por esta radio. Y en aquel momento los primeros conductores de programas también eran los mismos alumnos, o sea que también hicieron una escuela en ese sentido. Inclusive yo, hasta esto es casi gracioso, yo después cuando me recibí, que ya era ingeniero, y como siempre me había gustado la música, le propuse a quienes conducían los destinos de la radio en aquel momento, hacer un programa de radio. Y durante 2 años, estamos hablando tal vez del año 1992, tuve un programa de radio dedicado al rock mendocino. Nunca pensé que muchos años después iba a ser el coordinador de la radio. En aquel momento me daba por satisfecho con haber sido, digamos, haber conducido un programa y haber compartido lo que era mi otro hobby, que era la música. O sea, algo que me apasionó desde siempre. O sea, las 2 actividades que yo siempre tuve desde adolescente, que eran la música por un lado y la electrónica por el otro, los pude conjugar en aquel momento. Después seguí participando, tuve otros niveles de participación en la radio, ya con una radio ya institucionalmente inserta, hasta en la comunidad mendocina, porque la FM de la UTN fue ganando en audiencia, tiene un estilo propio que se empezó a forjar desde ese entonces, con una fuerte influencia de lo que es la cultura, la difusión de la cultura mendocina, la música de rock, los artistas emergentes. Y tuvo un empujón importante la radio cuando el ingeniero Cobos era decano, en el sentido de que se construyó el nuevo estudio donde estamos ahora. Y en ese momento, que yo ya era un ingeniero, ya diría, con bastante experiencia en el tema de acústica y sonido, me tocó diseñar el estudio actual. Así que hice los cálculos, diseñé, digamos, los materiales, calculé los materiales que había que colocarle. Y bueno, y estamos hablando del año década del 90, mediados de la década del 90, donde la radio toma la forma que tiene en la actualidad, lo que es los estudios. Y como decía, en algún punto tomó una impronta propia, era y es aún hoy reconocida por esa impronta más rockera, ¿no? Claro. Pero ha tenido esto que decías, y creo que fuiste uno de los precursores, que siempre ha estado atento a la cultura mendocina particularmente, no tanto escuchar cosas de afuera, sino que los músicos mendocinos estuvieran presentes y difundiendo su material, ¿no? Tal cual, como vos lo decís, yo creo que no sé si todas, tal vez decir todas las bandas de Mendoza es un poco, diría yo, ambicioso, no lo podemos asegurar, pero yo te diría que un gran porcentaje de las bandas, sus primeros temas musicales los difundieron acá en la radio. En aquella época traían sus cassettes con sus demos, con sus grabaciones así de garaje, y bueno, inclusive hay una tanda publicitaria que se pasa en la actualidad que dice que lo que no trae momento se habló de lo que en la actualidad se habla como underground o contracultural,
era la música que pasábamos acá en la UTN cuando difundíamos las bandas. O sea, lo que hoy es el movimiento indie, la música indie, antes de que se le diera esa etiqueta, nosotros lo hacíamos acá, traíamos a las bandas y traían sus producciones independientes. Les comentamos a la audiencia que César, además de ser ingeniero, es músico y también forma parte y liderando la banda de música de nuestra facultad. ¿Cuánto tiempo lleva ya la banda? Bueno, la banda tiene desde el año 2010. Finales del 2010 se hizo la primera convocatoria y desde entonces hasta ahora ha estado activa, actuando en actos protocolares, en recitales acá en la facultad, en festivales. Hemos tocado también en algunos lugares afuera de la facultad. También tiene la característica de ser totalmente vocacional y autogestiva, digamos. Desde un principio establecimos que los fundamentos de la banda eran esos, o sea, que no iba a ser una banda rentada, nadie cobra, ni el director, ni los músicos, son toda gente que lo hace de manera vocacional. Y desde unos comienzos fue así, bueno, y hemos transitado entonces hasta ahora distintas formaciones, porque hemos tenido desde una pequeña big band con 15 integrantes, con mucha rotación de músicos hasta la actualidad, que hemos quedado menos, pero siempre con la intención, la pasión de seguir haciendo música para amenizar acá los actos de la facultad. Has tomado una decisión que es de legar la dirección de la radio, seguramente que te llevó tu tiempo familiar. ¿Cómo sigue tu vida académica y profesional a partir de este momento? Bueno, es una decisión que, como vos bien decís, la medité durante mucho tiempo. Yo, antes de ser coordinador de la radio, ya tenía una carrera como docente investigador acá en la facultad. De hecho, ya era el responsable del laboratorio de acústica de la facultad. Y diría yo que durante estos casi 10 años que me dediqué a la dirección de la radio, el laboratorio como que lo tuve un poco en stand-by. En stand-by no cerrado, porque la actividad siguió, pero tal vez no le dediqué todo el esfuerzo que meritúa, digamos, dirigir algo tan importante como un laboratorio de investigación. Y bueno, yo considero que 10 años como coordinador de la radio, casi 10 años, es un tiempo más que suficiente como para dar un paso al costado y dejar la coordinación en otras manos, con nuevas ideas, con nuevos ímpetus. Y en esta última etapa de mi vida académica y profesional, digo última etapa, no porque no tenga ganas, sino porque ya he llegado a una edad que la jubilación también está cerca. Va apuntalando. Entonces tengo que también ya hacer una transición en el laboratorio. También quiero apuntalar eso, hacer una transición ordenada, dejar gente... El tema de la investigación no es fácil porque sea difícil, sino que no es fácil sostenerla, claro, más en la actualidad con las restricciones presupuestarias que hay. Entonces las vocaciones para que un profesional, un docente se dedique a la investigación no son fáciles de sostener. Y a eso me refiero con el hecho de hacer una transición ordenada. Yo ya llevo en el laboratorio, diría, como docente investigador llevo más de 30 años. Y no es fácil, digamos, captar a un ingeniero, un Nobel ingeniero, con vocación de investigador, formarlo en un tema que por ahí profesionalmente tal vez no sea tan redituable como es la acústica. Mantenerlo, sostenerlo y después dejarlo que camine solo. Claro. Eso es lo más difícil, porque uno, digamos,
yo es un camino que, es decir, yo tampoco lo hice solo. Hubo otros ingenieros que me precedieron y que hicieron exactamente esto mismo que estoy haciendo yo ahora. Me señalaron un camino, me formaron como investigador, me enseñaron una especialidad que formalmente es muy difícil de estudiar. Ahora hay una sola universidad, que es la Universidad 3 de Febrero, que da la carrera de Ingeniería de Sonido como carrera de grado. Y entonces no es algo que se estudie como carrera de grado, sino que hay que hacerlo anexo a otras carreras, como puede ser la Ingeniería Electrónica, que es mi título de grado. César, muchas gracias por estos minutos. Seguramente que lo que viene es para mejor, así que gracias por aprovecho y sumo a Santiago Heredia, que durante 9 años hemos entrado casi juntos. Desde el Triángulo Sabático, nuestro agradecimiento por la disposición que has tenido y el compromiso hacia nosotros de que este programa vaya siempre para adelante, así que muchísimas gracias. Bueno, Guillermo, te agradezco la invitación. Ahora he estado aquí en otro rol y me he sentido muy cómodo. Y vamos a seguir hablando de acústica, porque es una temática bien interesante, y así que seguramente que los micrófonos te van a captar de nuevo para seguir conversando. Bueno, muchas gracias. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza.